Buenos días, mi nombre es Mr. Mauricio. Estudio Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica de Santiago. Estamos en el segundo ocasión. Voy a trabajar con solución de AutoCAD que parece una cajeta. Ahora para empezar debe que sacar una línea de 30 y aquí de 100 menos 20 tirarle 80, aquí con una línea de 80 y aquí vale de 50. Para empezar, ahora seleccionamos L. Para empezar debe que seleccionamos contar. Aquí seleccionamos contar y seleccionamos L que es la línea de una punta cualquier, y aquí con la medida de 30 y aquí tiene una medida de 80 y aquí con la medida de 50 para finalizar. Luego voy a hacer una círculo, seleccionamos 5 los círculos de 10 y buscamos aquí y el centro y aquí identificamos el círculo y con la medida de 20 o 10 de largo. Ahí está. Ahora voy a hacer una alfa que salimos de aquí. El primero tengo que hacer una círculo y luego voy a hacer una círculo de esta intersección. Ahora presionamos círculo que tiene medida, presionamos ahí en este centro y se escribe 60 y enter. Luego ve que ahí hasta otro círculo en este punto de sección, presionamos enter y presionamos este círculo y se escribe 60 otra vez, 60 y ahora seleccionamos deriva, seleccionamos ahora seleccionamos esta línea ahí en este punto de sección y seleccionamos esto y ahora voy a aplicar el recortar que está bien. Recortamos esto y esto y esto y esto. Está bien. Aquí. Bien. Ahora presionamos esto y entonces seleccionamos esto y ahora voy a hacer las aplicaciones de isométricas. Ahora presionamos Export. Ahora presionamos el botón de Export y seleccionamos este y a la derecha y aquí a la derecha digitamos 70 y 20 para finalizar. Y ahora presionamos el botón Stop superior aquí
Y ahora presionamos L la línea, L una punto cualquiera, y hasta para arriba digitamos 40, 500 y presionamos Enter y digitamos aquí 45 de 500 y aquí tiene una medida de 5 500 y aquí tiene una medida de 20 y Enter para finalizar. Ahora voy a hacer simetría. Seleccionamos simetría, seleccionamos este y Enter. Buscamos hasta aquí. Ahora presionamos L, presionamos la línea y buscamos aquí hasta aquí y Enter para finalizar. Luego presionamos el botón de isométrica C. Y ahora voy a hacer, presionamos el botón transport aquí con la medida de 50. Bien. Para final. Ahora voy a presionamos descansar y seleccionamos esto y Enter. Buscamos aquí abajo y presionamos para mover y Enter. Ahora presionamos Subtract, presionamos el mayor y Enter. Luego presionamos el segundo y Enter. Luego ya presionamos el botón derecho y presionamos otra vez el botón simétrica. Luego presionamos el botón presionamos el botón así aquí, presionamos un punto aquí y tiene longitud aquí a este punto aquí, a este punto aquí, a este punto aquí. Ahora voy a inclinar, seleccionamos esto, inclinación, seleccionamos esto y vamos a inclinar y aquí y ahora voy a nombrar esto seleccionamos inclinar
Y ahora, para girar de 45 grados también debe que presionamos enganarlo también. Presionamos presionamos la cola y la cola otra vez. Luego, ahora, después tenemos todo eso, ahora seleccionamos el botón cilindro y buscamos el centro aquí, digitamos 10 dentro y el profundidad con una medida de 15. Bien. Ahora seleccionamos el botón sustrato, seleccionamos este perfil y seleccionamos este perfil cliente y este perfil cliente. Ahora presionamos unión, seleccionamos este perfil bien. Ahora presionamos el botón alambrico y posición. Ahora estamos bien y bueno, gracias. Y ahora presionamos el botón Enter y el botón alambrico. Muchas gracias.